Primera de Samuel, capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo ahora, pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá sobre sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo, a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Y tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará. Y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová, y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. Este capítulo es terrible. Lo terrible que vemos en este capítulo es ellos que pidieron rey. Ellos pidieron rey. El corazón de Dios era que hubiera jueces o que hubiera reyes. El único rey es Dios. Los jueces rendían cuentas a Dios. Los jueces hacían tal cual como Dios les decía. Es decir, los jueces no eran reyes, eran siervos de Dios que estaban únicamente para juzgar al pueblo. A través de ellos, Dios manifestaba su obra. A través de ellos, Dios les hablaba, así como lo hizo a través del profeta Samuel, ciertamente, del profeta Samuel. Pero, ¿qué quería el pueblo? El pueblo, normalmente, el ser humano, algo que está escondido dentro del corazón de nosotros y las personas no suelen darse cuenta, es querer ser igual a los demás. Lo podemos ver cuando la mayoría de las personas tiende a hacer
lo que hace la mayoría. Si la mayoría piensa de una manera, debe ser que eso es correcto. Por ejemplo, un tema que es un poco espinoso, cuando lo hemos tocado se han levantado haters y los haters que se han levantado para... esa palabra que acabo de decir, haters, se escribe haters, H con H, haters. En español se diría haters. Haters, sí, pero es una palabra americana, norteamericana, en inglés, una palabra en inglés, que se pronuncia bueno, pronunciándolo en Spanglish sería como hater. Hater, una parte en inglés, otra parte en español. En la pronunciación norteamericana sería hater. Haters. ¿Esos de dónde se han levantado? Para nosotros se han levantado de entre los que se conocen como cristianos. Es decir, ¿quiénes nos persiguen a nosotros? Las personas que creen ser cristianas. ¿Por qué? ¿Qué cosa o qué video hizo que se levantara tanto odio contra nosotros? Un video que hicimos hablando sobre el libre albedrío. Ustedes saben, por ejemplo, ¿cuántas veces aparece la palabra anticristo en la Biblia? En la Biblia aparece la palabra anticristo. Aparece única y exclusivamente 4 veces. Muchas personas me hacen preguntas sobre el anticristo, pero cuando me hacen preguntas no me las hacen mirando en la Biblia, sino me las hacen con lo que ellos ya tienen en sus pensamientos, en sus ideas, en sus corazones del anticristo. Pero lo que realmente tienen es de películas o porque en alguna iglesia, entre comillas, les hablaron del anticristo. Pues en ese sentido hablan y nos dicen así, ¿cuándo será el anticristo? ¿Cómo será el anticristo? Le digo, espera, muéstreme los versículos. Apenas le digo a la persona, muéstreme los versículos. ¿En la Biblia? ¿Quiere hablarme de algo espiritual? ¿Quiere hablarme de algo que tiene relación con Dios, con el reino de Dios, con los hijos de Dios? ¿Verdad que ellos van a atacar a los cristianos? El anticristo, ¿verdad que va a perseguir? Me empiezan a hablar así. Bueno, ¿usted me quiere hablar de cristianos? ¿Me quiere hablar del pueblo de Dios? ¿Me quiere...? Hablemos de la palabra de Dios, no hablemos sin la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, la palabra apostasía. ¿Sí saben cuántas veces aparece en la Biblia? Solo 2 veces, 2 veces. Pero hay personas que me dicen, o sea que la apostasía es, y me empiezan a dar un poco de definiciones de la apostasía. Así empiezan a decir, o sea que apostasía, y cuando los termino de escuchar, a mí me dejan mucho audios por WhatsApp. Pero cuando me dejan audios, escucho y escucho todo lo que se nombra de cosas religiosas. Eso ya no es bíblico. Usan una palabra que salió de la Biblia, pero la usan y la acomodan, así como Hollywood, Disney, así como acomodaron la palabra anticristo. Acomodaron la palabra anticristo para hablar de la manera que las personas se interesaran y que hubiera rating, o sea, que el rating de las películas aumentara. Para que eso sucediera, para que las películas, no sé, sean más taquilleras, entonces usan la palabra anticristo, pero hacen una película de terror. Y hasta sale alguien con cachos, o sale un presidente, que supuestamente es un presidente, pero tiene una mirada toda oscura, una mirada así toda sombría, así, así como toda película de terror, así estilo, y con la música, como un niño, suena como una voz de un niño detrás. Así. Porque eso lo hace Hollywood, porque eso a la gente le gusta, la gente quiere ver algo así, algo que le llame la atención, lo asuste, según lo que la gente ya tiene que le asusta. Entonces, han cogido palabras que están en la Biblia y las han convertido en mercadeo. Lo que hicieron con el templo, en el templo, que nuestro Señor Jesucristo hizo un azote de cuerdas y tumbó todas las mesas de los cambistas y volcó las jaulas de las palomas, así. Eso hicieron realmente con la palabra de Dios. Hicieron mercadería. O sea, cogieron algunas palabras y les han dado una connotación de lo que el ser humano desea ver. Usando personas de marketing para poder hacer sus películas más taquilleras. ¿Qué es lo que la gente quiere?
¿Qué hay en el corazón de las personas? ¿Qué es lo que las personas desean ver? Si hacemos la película, ¿de qué manera las personas la verían? ¿Qué ingrediente le ponemos a la película para que las personas sí la quieran ver? Así han usado palabras como anticristo, apostasía, y así me preguntan. A través de WhatsApp, diariamente, bueno, no diariamente, pero por ahí una vez a la semana, alguien se contacta conmigo, no para preguntarme sobre la salvación, no para preguntarme sobre el Evangelio, sino para preguntarme sobre las trompetas que aparecen en Apocalipsis, las 7 trompetas. Los 7 ángeles. Sí, también para preguntarme sobre la apostasía. Pero ¿verdad que la apostasía así? Y me nombran, pueden durar 15 minutos hablándome de apostasía y le digo a la persona, ¿sí sabe cuántos versículos hay? Sí, en la Biblia hay 2 versículos. ¿Quiere leerlos? Le muestro a la persona cuando lee. La persona, pero, o sea, esto que acabo de leer no tiene nada que ver con lo que a mí me habían dicho. Muy bien. Por lo menos reconoce, lo que yo pensaba era equivocado. Lo que yo pensaba me lo habían inyectado, así como manzana pera. Así, cuando hicimos el ejercicio de manzana pera, así el ejercicio de, digas, 555.500, así, las personas que dijeron automáticamente, la gran mayoría. Por ahí de cada 10 había uno que no decía manzana pera. Los demás que decían manzana pera, manzana pera. ¿Por qué? Ya sabemos, porque eso nos lo han inyectado. Entonces, así, igual las personas hablan cosas supuestamente de Dios, pero que no salen de la Biblia. Aparentemente sí, de pronto una palabra sacada de la Biblia y el resto de lo que le colocan alrededor, solo imaginación, pura imaginación. Así, lamentablemente, por eso cuando hablamos sobre el libre albedrío, también hablando del libre albedrío, hay personas que me han dicho, porque en la Biblia habla del libre albedrío. Cuando alguien me habla así, le digo, me muestra los versículos, o sabe por lo menos un versículo así, y se queda pensando, no, yo sé, no sé exactamente dónde, pero yo sé que en la Biblia. Cuando nosotros con la Biblia demostramos que no existe, ¿sí? Ese libre albedrío no existe en la imaginación de la mayoría de las religiones. Eso lo heredamos de una religión, hablando del sincretismo. Ya saben qué es el sincretismo, la mezcla de 2 religiones. Hubo una época en la cual hubo otra vez una división. En el año 400 hubo una mezcla. Se fusionó el cristianismo con el paganismo. ¿Sí? El paganismo, ¿dónde estaba la cultura pagana? En Roma. En Roma estaba la cultura más pagana, que se arrodillaban ante estatuas y ese tipo. Y ese tipo de cultura se mezcló con el cristianismo en el siglo IV, el año 300 y pico, 360 y algo más exactamente. Busquen sobre Constantino y averigüen y se darán cuenta cómo fue que se fusionó, cómo fue que se legalizó, cómo fue que se hizo la mezcla. ¿Sí? Pero en el año 500, más exactamente 516, no sé si ustedes sepan qué sucedió en ese año. En el año 1516, una persona que pertenecía a una religión, a esa religión que fusionó el cristianismo con el paganismo, esa persona, leyendo los originales de la Biblia en griego y en hebreo, él estudió leyes. Antes de dedicarse de lleno a esta religión, era la única religión, en esa época era la única. Como era la única religión que existía, entonces las personas compraban la entrada al cielo. No sé si sepan eso. Eso tiene un nombre. Cuando vendían la entrada al cielo, eso es una mentira. Bíblicamente, nadie puede comprar la entrada al cielo, pero esa religión, como era la única, sí, esa religión empezó a vender la salvación. Decía que cuando tú dieras dinero, cuando la monedita tocara el fondo del cofre, entonces, ¡pum!, ya, el alma de ¿quién? De su tío. Bueno, vamos a firmar acá, el alma de su tío. Y sacaban la hoja, ya, tome. El alma de su tío va a pasar al cielo, porque acabas de depositar una moneda de oro, así. Entonces, lamentablemente, esa religión en esa época, en el año 1500, o sea, pasó el límite del descaro. Sí. Pero entonces resulta que alguien que se dedicó a estudiar para leyes, esa persona estuvo a punto de morir.
sintió la muerte, sintió llegar la muerte. Y él gritando, Dios, Dios, no me dejes morir. Si tú no me dejas morir, toda mi vida la daré a ti, así, así. Hubo un cambio en él, en el corazón de él. Él realmente consideró la muerte. Cuando él realmente consideró la muerte, él dijo, no, ya no voy a estudiar leyes. El papá se puso furioso. Él ya no quiso estudiar leyes. Entonces él estudió. Él lo que hizo fue meterse como de lleno a esta religión. Llegó a ser uno de los principales en esta religión que surgió en el año 360 y pico. Esa religión que fusionó el paganismo de Roma, de arrodillarse ante estatuas, con el cristianismo, ¿sí? Se fusionó. Entonces esta religión, él se metió de lleno con esta religión, pero metiéndose de lleno con esta religión, entonces él se sentía pecador. Él se sentía, pero yo no entiendo ustedes cómo salen a las demás personas a decirles que vayan con Dios, cuando usted no tiene esto, usted no le pasa esto, usted no hace esto. Entonces todos, ay, no mire eso, eso no se fije en eso. Usted haga normal. Porque él se daba cuenta que los compañeros de él que estaban estudiando en el seminario con él para hacer de esa religión que fusionó el paganismo con el cristianismo, él, como estaba en ese seminario, los compañeros de él estaban con prostitutas, o sea, eso ya se estaba haciendo abiertamente, ¿sí? Iban, tomaban, así, o sea, eran peor. No sé si se acuerdan que en la Biblia leímos hace poco los hijos, Ofni y Finés, los hijos de Elí, que hacían blasfemar el nombre de Dios, porque se vestían de una manera como sacerdotes, pero delante de las demás personas veían, estos son peores, dizque sacerdotes, pero son peores que los impíos. Entonces, la Biblia dice que la persona que está representando a Dios, ¿cómo es? Como una carta abierta leída por todos. Todo el mundo está pendiente, qué hace, qué no hace, qué mira, qué dice. No sé si se han dado cuenta que aún en los envíos tratan de sorprenderme en alguna palabra. Si yo digo alguna palabra, ¡ay! Ya lo pillé. No se fijan el resto de la explicación, y menos si vamos a hablar del Evangelio, pero sí están con una lupa así buscando el error. Vamos a ver cuándo lo podemos hacer caer. Sí, eso no sé si se acuerdan con quién lo hicieron, con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en la época de este señor, este es un hermano, él llegó a ser hermano, él llegó a recibir bíblicamente, con la Biblia, llegó a recibir la salvación. En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Él, como se sentía agobiado por el pecado, entonces él empezó él se sentía él pensaba, él tenía una idea equivocada por lo que le habían enseñado ahí en el seminario. Le habían enseñado que debía doblegar la carne. Pero él pensaba que lo que piensa el ser humano naturalmente, que doblegar la carne es darse látigo. Él se acostaba desnudo en la nieve. Imagínense, a temperaturas que son 20 grados bajo cero, 15, 20. Él se acostaba desnudo en la nieve porque él quería que su carne, él pensaba que doblegar la carne era así, darse látigo, darse correa, en la espalda hasta que le saliera sangre. Él hacía ese tipo de cosas. O sea, en esta época la gente vería, pues tampoco exagerado, pero la verdad hay gente que todavía piensa así, que doblegar la carne es eso. Pero, ¿saben qué es doblegar la carne? Bíblicamente, ¿qué es doblegar la carne? Esto. Nosotros pensamos que esto, entonces, me voy a pegar, no coja, no vuelva a coger, no vuelva a hacer. Pero no, esta es la carne. Parece que fuera el cuerpo. No, se refiere al pensamiento. Acuérdense, lo leímos en Isaías 55, versículos 7 y 8. Deje su pensamiento, deje su camino y vuélvase a Jehová. ¿Qué es lo que tenemos que dejar para volvernos delante de Dios? Hay dos cosas que son opuestas. El espíritu y la carne son opuestas. ¿Qué es lo que tenemos que dejar para volvernos con Dios? La carne. La carne, dice la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Nuestros pensamientos, nuestro camino, nuestra forma, lo que nos parecía que estaba bien, que estaba mal. Eso fue lo que heredamos de Adán y Eva. La ciencia, el del bien y del mal. Eso es lo que tenemos que dejar. Eso. Sí, tenemos que volver como al punto en el cual Adán comió de la ciencia del bien y el mal y botar
votar. Ya no quiero ser igual a Dios. Porque eso de coger el fruto de la ciencia del bien y el mal y comer, eso significa querer ser igual a Dios. Entonces debemos llegar a ese punto, restaurar, como en un computador, restaurar hasta el punto en el cual estábamos frente a ese árbol y oímos esa voz que nos decía, seréis igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Y le podamos decir, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces Satanás nos deja. Sí, Satanás no puede seguir. No pierdo tiempo con este. Cuando una persona tiene clara la palabra. Nuestro Señor Jesucristo le dijo así a Satanás, vete, Satanás. ¿Satanás qué quería? Que le adorara. Al principio pareciera que Satanás solamente estuviera haciendo dudar de nuestro Señor Jesucristo. Al principio pareciera que solamente le estuviera diciendo que convirtiera piedras en pan, que se tirara, que hiciera como Superman. Así que parece que eso es lo que Satanás aparece. Pero cuando uno llega al final, en Mateo capítulo 4, uno se da cuenta, lo que Satanás quiere es que lo adore. Cuando una persona va en pos de su pensamiento, inevitablemente se rindió. ¿Delante de quién? De Satanás. Por eso la persona que quiera realmente arrepentirse, que quiera doblegar su carne, se refiere, deje su pensamiento, deje su camino y vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar. Pero para que pueda recibir el perdón de los pecados, para que pueda ser libre de la condenación del pecado, hay una cosa que tiene que dejar. Su pensamiento, su punto de vista, su opinión, su criterio, lo que en el colegio nos han enseñado que debemos tener más grande. Sí, es al revés. Cuando leemos la palabra de Dios, es lo contrario a lo que el ser humano piensa en modo natural. Este monje, este seminarista de esta religión que fusionó el paganismo, el arrodillarse delante de estatuas, con el cristianismo, este sacerdote que entró al seminario para estudiar así, él pensaba que doblegar su carne era así, pegarse. Sí. Pero entonces él nada, por más que hacía todo eso de pegarse, darse juguete, le faltó que con un cuchillo se sacara los ojos y se cortara partes del cuerpo, como muchas personas han pensado que eso es lo que Dios espera que hagamos. Pero gracias a Dios no alcanzó a hacer eso. Pero como él estaba tan afligido, él tenía a alguien ahí mismo dentro de esa institución corrupta, ya digámoslo abiertamente, una institución corrupta que había mezclado, ¿no? Ya con que haya mezclado, ya eso es corrupto. Entonces, dentro de esa institución corrupta, había alguien que, como estaba muy pendiente de él, entonces lo quería mucho. Entonces, como lo quería mucho, lo mandó a que enseñara teología. Le dijo, usted más bien, dedíquese a enseñar, haga la parte, como usted estudió leyes, como a usted lo que le gusta es leer y estudiar, entonces enseñe, vamos a mandarlo a usted a que enseñe. Y le soltaron los originales, en griego y en hebreo. Mientras él estuvo en el seminario, él fue muy aplicado aprendiendo griego y hebreo. Pero cuando él ya dominaba el griego y el hebreo, le soltaron la Biblia, lo que tenían escondido y no se lo soltaban a casi nadie, se lo soltaron a él, supuestamente para que enseñara teología. Pero a pesar de que se lo soltaron, pero también le decían, usted tiene que enseñar esto, le dieron como la lista de lo que tienen que enseñar. Pero él empezó a leer y cuando él empezó a leer, ¿por qué en la Biblia dice así y nosotros por qué estamos haciendo de otra manera? En la Biblia dice así, pero nosotros estamos haciendo lo contrario. Fue la primera persona que tuvo acercamiento a las Escrituras y leyendo la Biblia, ¿qué pasó? Recibió la salvación. El común de las personas, ¿cómo recibe la salvación? El común de las personas recibe, como dice la Biblia, como el hombre no pudo recibir la salvación. En la sabiduría de Dios no halló la salvación. Entonces, ¿a Dios qué hizo? Agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír. Normalmente digamos entre 1.000.000 de salvos, de personas que han recibido la salvación, Dios ha levantado por ahí uno que ha recibido la salvación leyendo. ¿Sí? En épocas en las cuales Dios tenía que levantar un juez, esta persona de quienes estoy hablando, Dios lo levantó como un juez en esa época.
Dios lo levantó como un juez. Lo que estamos leyendo sobre Samuel, lo que leímos hoy en el capítulo 8, cómo Dios había puesto a Samuel como juez. Y lo leímos en el capítulo anterior, el video anterior, el live anterior. En el capítulo 7, Dios puso a Samuel como un juez. A este sacerdote de una religión corrupta, de la única religión que había en esa época, pero corrupta, ¿sí? A un sacerdote de esta religión corrupta, Dios le dio la salvación, lo sacó de ahí, lo sacó de ese paquete de corrupción, de ese paquete que iba por la puerta ancha, lo sacó de ese paquete y le permitió recibir la salvación. Leyendo, solamente leyendo. Y él, entonces, como Dios le dio la salvación de esta manera, Dios como lo puso, como un juez. Dios lo puso como juez. En esa época, sé que ahorita más de uno de pronto ahora va a querer fingir, ay no, entonces yo no recibí la salvación escuchando, yo recibí la salvación leyendo yo mismo. Si tratas de hacer esto en tus fuerzas, créeme que Dios lo va a descubrir. Es mejor que si Dios no te ha levantado como juez, si tú eres, digamos, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, si tú eres este dedo, esta falange es importante. En el pie, por ejemplo, el dedo pequeño, si a una persona le quitan el dedo pequeño, la persona pierde el equilibrio, porque cada órgano del cuerpo cumple una función específica. Entonces, si tú eres esta parte y tú quieres ser ojo, no te jactes de ojo. Si tú eres dedo, falange, eres falange. Si tú eres pelito de la nariz, cumples una función importante. Entonces, tú eres pelito de la nariz, no eres ojo, ¿sí? No eres lengua, no eres oído. Ahora, hay unos que sí van a ser lengua, van a ser oídos. Conozco a 3 en especial que sí, 4 que creo que sí son o lengua o ojo o oído, ¿sí? Pero no todo el mundo es lengua, ojo, oído. Hay hígado, por ejemplo, el hígado hace un trabajo muy importante en el cuerpo, pero el hígado, ¿quién lo ve? El hígado nadie se da cuenta dónde está, pero está en el cuerpo. Cada órgano en el cuerpo cumple su función. O sea, les digo esto para que no les entre la avaricia, lo que le pasó a los hijos del profeta Samuel. El profeta Samuel, ¿qué pasó? Sus hijos, a pesar de que él los enseñó, él los quiso enseñar para que sirvieran, pero los hijos se fueron en pos de la avaricia. Así, y esto era de la mano de Dios, porque vemos, el pueblo le iba a pedir rey, y Dios les dijo, bueno, les vas a dar rey, pero el rey va a hacer esto. Él le comunicó al pueblo lo que Dios le dijo. Pero a pesar de que le comunicó al pueblo, dice que el pueblo no le quiso oír. ¿A quién no quiso oír? ¿A Samuel o a Dios? Bueno, hago esta pregunta. Cuando el pueblo no quiso oír, ¿lo que Samuel dijo era de él o fue porque Dios le mandó que dijera? ¿A quién fue que el pueblo no quiso oír? No quiso oír. ¿A Samuel o no quiso oír a Dios? A Dios. Menospreciar al siervo de Dios es menospreciar a Dios. Las personas en esta época, hay religiones que han menospreciado a este ex sacerdote corrupto, porque él perteneció a esta religión sincrética, esta religión que fusionó el paganismo, el arrodillarse ante estatuas de los romanos, con el cristianismo. Este sacerdote pertenecía, porque era la única religión que existía, entonces él pertenecía, pero cuando él leyó la Biblia, sabe que se restauró en este sacerdote, se restauró lo que había sucedido antes del siglo IV. Antes del siglo IV, la iglesia primitiva, cuando estuvieron los apóstoles, el cristianismo era puro, se contaminó totalmente cuando se fusionó con el paganismo. Ya no es cristianismo, aunque se hacían llamar todavía cristianos, pero ya no tenían nada que ver con Cristo. Ya no había salvación ahí, lo único que había era intereses económicos y muchas cosas que en esta época también vemos en supuestas iglesias cristianas. Solamente hay intereses. Avaricia, lo que pasó en los hijos del profeta Samuel. Avaricia, porque el corazón del ser humano está inclinado de esa manera. Si no tiene un corazón decidido, que fue lo que vimos el día de ayer, inevitablemente, ¿hacia dónde va la persona? Hacia la avaricia. Y eso de ir hacia la avaricia está escrito en Malaquías 2.2. Ayer lo leímos. Si quieres, anótalo. Hoy no nos alcanza por el tiempo, pero si quieres, anota Malaquías 2.2. Cuando una persona no decide su corazón, como este hermano, fue un hermano el que logró, leyendo la Biblia, recibir la salvación. Dios lo puso como un juez. En la época de él hubo una reforma impresionante,
Hubo guerra nuevamente, las mismas guerras que habían antes, hubo guerra en esta época, en el año 1500, gracias a que él leyó la Biblia y recibió la salvación. Leyó la Biblia, recibió la salvación y él no podía permitir que se siguiera engañando al pueblo, a todas las naciones, porque la Biblia dice, en ti serán benditas todas las naciones. Eso no solamente para Abraham, sino para todos los justos. Todo aquel que ha recibido la salvación, en ti serán benditas todas las naciones. Dios te levantó a ti y te dio la salvación para que a través tuyo todas las naciones reciban la salvación. Todo el mundo escuche el Evangelio. Entonces no podemos callar. Ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Pero no es una amenaza. Solamente es Dios nos dio un privilegio. Dios nos dio un tesoro en esto que es un vaso de barro. Esto que vemos, eso que se ve, realmente es solo un vaso de barro. Pero Dios puso su tesoro en este vaso de barro para que a través de este vaso de barro salga el tesoro. El tesoro no es lo que están viendo, el tesoro es lo que está acá. Entonces nosotros Dios nos puso como sus siervos para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por permitirnos así considerar este capítulo. El versículo 7 de este capítulo 8 de Primera de Samuel dice que no han desechado al profeta, no han desechado al siervo, sino habían desechado a ti mismo, Dios. Te habían desechado. No podían soportar la reprensión. No estaban sus corazones preparados para la exhortación. No estaban preparados para la corrección. Únicamente querían vivir conforme a sus pensamientos. Esa es la corrupción. Permite, Padre, que los hermanos que han recibido la salvación, ninguno de ellos vaya, así como los hijos del profeta Samuel, ninguno de ellos vaya en pos de la avaricia, sino que tengan su corazón decidido, pero hacia ti, decidido a vivir por aquel tesoro que tú nos has dado por el Evangelio. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Quienes nos acompañaron el día de hoy ha sido porque Dios así lo ha permitido. No sabía cuál era la palabra que se iba a compartir. Él no sabía que se iba a compartir el día de hoy. Pero Dios había preparado para el corazón de los justos en especial. Quienes aún no han recibido la salvación y hoy lo que escucharon les sorprendió, les llamó la atención, los invito a que miren este en vivo o los anteriores donde hemos explicado la salvación. En el video de ayer también lo explicamos. Cómo una persona puede ser salva. ¿Quieres ver esos videos? Ve al perfil de YouTube. Ahí tenemos todos los videos. Estos videos los estamos subiendo allá. Este lo van a encontrar dentro de una hora. El de ayer ya está. ¿Cómo nos encuentras allá? Con el mismo nombre que tenemos acá. O aquí mismo, en el perfil de TikTok, tú tocas la foto que aparece. Y ya estando en la página principal de este perfil de TikTok, tú puedes ver que aparece un botón que dice Instagram. Tocas ese botón y ahí aparece el botón de YouTube y de una vez vas al canal. O también, si me quieres escribir directamente, también debajo de ese botón de Instagram tú ves un muñequito en forma de teléfono. Tú tocas este teléfono y aparece mi número. Solamente lo tocas en tu celular y lo guardas y me puedes escribir al WhatsApp directamente. Nos vemos mañana. Nuestra cita siempre es a la misma hora. En ese momento miro que son las y 34. Quiere decir que hace 34 minutos comenzamos. Este video va a quedar como de 33. Nos vemos mañana. Chao.